A continuación, nuestra tertulia, apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Bienvenidos a nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia. Hoy el invitado, el tertuliante, es un joven estudiante universitario, estudiante de Sociología de la Universidad del Valle, Andrés Ocampo. Y lo hemos invitado a tertuliar sobre un tema que a todos nos atañe, el tema de la consulta anticorrupción. Bienvenido, Andrés, a nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia. Muchas gracias por la invitación. De antemano felicitarlos porque la consulta anticorrupción ha sido poco apoyada en diferentes medios de comunicación, en diferentes otros espacios. No sabemos por qué, no les interesa, no les conviene. En ese sentido, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Hablemos de la consulta, tertuliemos de la consulta anticorrupción. Pero primero, antes de tertuliar y haciendo gala de nuestro eslogan, el rostro humano de la noticia, ¿quién es Andrés Ocampo? Bueno, Andrés Ocampo es un joven, como ya lo acabas de decir, estudiante de Sociología de la Universidad del Valle. Yo soy de la Alianza Verde, pero para este tema de la consulta anticorrupción hemos inscrito un comité ante la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral. En vía de que la consulta anticorrupción no tiene color político, no es de un solo partido, no es de un solo liderazgo político, sino que es de todos los colombianos. De manera que la invitación es para todos. La lucha en contra de la lucha en contra de política, de nada. Andrés Ocampo, ¿dónde nace? ¿Dónde nació Andrés Ocampo? En la ciudad de Cali. En Cali. ¿En qué barrio naciste, Andrés? Nací en Terrón, Colorado. En Terrón. Es un joven que goza de el buen aire que se respira en Cali. Sí, señor. En Cali se respira el mejor aire en Terrón, Colorado, y ha tenido la dicha de precisamente nacer. ¿Tú naciste ahí en ese barrio? Nací en Terrón, Colorado. Qué bueno, donde se han forjado grandes batallas de liderazgo. Yo recuerdo que allá han surgido cantidad de líderes que le han hecho aportes extraordinarios al desarrollo no solo de la ciudad, del departamento, de la nación, e incluso en el campo también de allende las fronteras. ¿Qué recuerdas tú eres muy joven y debes tener la memoria muy fresca, de esa juventud, de esa niñez, no de la juventud porque lo eres ahora, pero sí de esa niñez, Andrés, allá en el barrio Terrón, Colorado? Bueno, yo de Terrón, Colorado recuerdo muchísimas cosas. Como lo acabas de decir, es un clima muy agradable, es un lugar muy agradable para vivir. De pronto en la ciudad tiene cierto estigma de que es peligroso, de que de pronto hay violencia, de que de pronto hay pandillas, y de pronto en ciertos sectores sí lo hay. Pero también recuerdo muchísimos liderazgos que a raíz de mis años viviendo en Terrón, Colorado, siempre querían dar la cara bonita de Terrón, Colorado. Siempre querían estar impulsando los nuevos liderazgos, siempre querían estar en las causas del barrio y de la localidad. Yo estudié en Terrón, Colorado hasta cierta parte de mi bachiller. Recuerdo también muchas experiencias en el colegio. Desde muy pequeño he sido apasionado por los temas de la ciudad, por los temas de país, por todo este tema político. ¿Qué comité ahí siendo muy niño, desde el colegio? ¿Qué comités te llamaban la atención? Siempre he estado, como le contaba, interesado por todos esos temas políticos. Yo en primaria fui personero del colegio, de la escuela. Expliquémosle a la gente cómo se elige un personero. El personero no es porque el director de la escuela se le ofrezca, sino porque es producto de una elección. Sí, señor. Como lo acabas de mencionar, hay una elección. El personero de primaria, que es son los grados de transición a quinto, se escoge del grado quinto. ¿Ya? Entonces los estudiantes de grado quinto pueden postularse a la personería de la escuela o del colegio y se van a elecciones. Hay urnas, un día determinado en el colegio, hay varios candidatos del grado quinto,
se hace campaña, propuestas, hay exposiciones, hay rondas por los salones explicando de pronto diferentes problemáticas que podemos encontrar en la escuela, y yo creo que eso es como lo normal en todos los colegios. Entonces nos encontramos un día de urnas, de elección a la personería, se escoge el personero y pues el trabajo no llega hasta ahí, sino hay que trabajar durante todo el año por el colegio, estar representando al colegio en diferentes brigadas. Como personero, Andrés? Bueno, nosotros desarrollamos un proyecto muy bonito que me trae muchos recuerdos de Terrón y del colegio, que se llamó Mi Bosquecito. Nosotros, Mi Bosquecito. Logramos recuperar una zona verde que estaba un poco abandonada por directivas del colegio, de la institución, ya a nivel macro. Logramos recuperarla con ayuda tocamos puertas en la policía ambiental, tuvimos mariposario, tuvimos lombricultivo, los padres de familia, todos los estudiantes de la escuela nos ayudaban ¿Y era como una a extensión administrar. o Era terreno más o menos cuánto? Sí era amplia, porque se hacía también hasta recorrido de los diferentes, caminata, un terreno mediano. Mediano fuera de la escuela. No, dentro de la escuela, y estaba abandonado. Era conocido como un barranco, algo abandonado. Entonces hicimos senderos con guaudas, con piedrilla, reconocer también ¿Cuántos jóvenes participaron de ese proceso? Bueno, es también como agradecerle a la profesora que en ese momento teníamos, se llamaba Yolanda Muñoz de Izquierda, la recuerdo mucho. Está escuchando y sabe que hay un alumno agradecido por toda esa labor. Bueno, ahora no nos acompaña, esperemos que en el cielo. Pero pues la recuerdo mucho, desde allá me está escuchando. La recuerdo mucho, me inspiró muchísimo en la escuela. Qué bueno, y bueno, y Andrés termina su primaria allá en el barrio y entonces da el paso ya directo a la Universidad del Valle a iniciar tu carrera. No, después de la primaria pasamos al bachillerato. ¿Al bachillerato dónde? También allá, hice 2 años en Terrón. Luego paso al sur, más o menos al sur de la ciudad, a otro colegio, a continuar mi formación en bachillerato. También en todos los grados, todos los cursos, representante del salón, siempre estaba muy interesado por todos estos temas. ¿Tu posición familiar cuál es, Andrés? ¿Mi posición familiar? Composición. Yo vivo con mi mamá y en estos momentos estoy viviendo con un hermano. Estamos viviendo los 3, pero pues en todos esos procesos de formación hemos vivido con mi hermana, hemos vivido con otro hermano más mayor, hemos cambiado, pero siempre con mi mamá. ¿Tu mamá ha sido tu guía? Ha sido mi guía, ¿Cómo correcto. se llama tu madre? María Doris. María Doris, pues de verdad que aquí hay un hijo agradecido que le cuenta a la gente sin ninguna situación de complejidad, que tú, María Andrés, has sido el soporte en la formación y en esa creación de liderazgo, porque Andrés es un verdadero líder. Entonces terminas esa parte del bachillerato y das el paso ya a la universidad. Doy el paso a la universidad. Durante el bachillerato no es muy fácil, no, señor, no es fácil. Durante el bachillerato pues me destaco como buen estudiante, ya en 11 logro un buen ICFES, aspiro a la Universidad del Valle, logro entrar a la Universidad del Valle, a la carrera de Sociología, y aquí estamos. ¿En qué semestre vas? En tercero. Tercer semestre. Y entonces ya la carrera que estás siguiendo, proceso de la carrera de Sociología, te lleva mucho a mover esos aspectos sociales, políticos, y entonces toma la decisión de que te vas a reunir con gentes que piensen pues, similar a ti, y escoges la opción del Partido Verde. ¿Desde cuándo militando en el Partido Verde? Bueno, yo llevo activamente en la política alrededor de 2 años. Ajá. Estamos hablando desde el proceso de paz, desde el plebiscito, unos meses antes en los que hice campaña. Como le comento, 2 años, pero en ese momento todavía no estaba como militante ni simpatizante de la Alianza Verde. Por la paz, apoyé el Sí a la Paz, hice una campaña dentro del colegio, estaba graduándome con amigos universitarios, hicimos una campaña ciudadana sin partidos políticos, ¿ya? Entonces apoyamos el Sí a la Paz, luego pasamos a un proceso que se llamó la reforma política. Ahí empiezo a tocar los temas específicos de juventud, porque
empezamos a hacer una gira por las universidades y logramos varias propuestas de inclusión de jóvenes en la política, propuestas que se enviaron a la reforma política. Entonces, recordar algunas propuestas como bajar el requisito de la edad en las corporaciones públicas. Ah, qué bien. Estamos hablando de, el Senado tiene como requisito de edad 30 años. A 30 para ingresar, No es, para ser senador. Para ser candidato y senador. Candidato. Y la propuesta era bajarlo a 25 años. ¿Y qué pasó ahí? La reforma política se archivó, no pasó, pues ya conocemos todo lo que pasó en el Congreso de la República, está archivada la reforma política. Otro caso también es la Cámara de Representantes, tiene como requisito de edad 25 años. Una propuesta era bajarlo a 21 años. Entonces, también habían propuestas de financiación en la política. Nosotros, o personalmente, creo que estoy en contra de esa idea de que los jóvenes somos apolíticos o de que los jóvenes no nos interesamos en la política, porque aquí estoy yo y muchos amigos más. Pero entonces sí nos encontrábamos con un limitante o una barrera de por qué, aunque los jóvenes participan en política, por qué no están dentro de las corporaciones públicas, por qué no están dentro de los espacios de decisión. Y uno de esos es el limitante de los recursos, de la financiación. Entonces, esa también era una propuesta, 100% de financiación para jóvenes que quisieran ingresar a la política. Pues en nuestra tertulia hoy con este joven, ya estudiante de sociología, Andrés Ocampo, quien nos está contando aspectos de su personalidad, de quién es, de su familia, quien está manifestando esa relación que debe existir siempre de gratitud hacia su progenitora, quien ha sido la base fundamental en su formación. Más aspectos ya de tipo político en lo que está en este momento Andrés Ocampo, una vez pasemos la siguiente pausa. Buenas. Su primera enseñanza. Ay, mira, mira mi canica. ¡Wow! Titi, vamos a ver cómo pega. ¡Cuidado, se pierde la canica! Su primera práctica. ¿Pero por qué? Si mi hijo era un buen muchacho. La última. No le hace daño a nadie. No culpes a la escuela, no culpes a la calle, no culpes a los amigos. Se aprende en casa. Sí es posible. La paz, responsabilidad de todos. En nuestra tertulia hoy con Andrés Ocampo, estudiante de sociología, militante activo de la Alianza Verde del partido Alianza Verde, y quien nos ha contado, repito, aspectos importantes de su trayectoria, cómo a través de su formación pudo incursionar en problemas vivientes del medio ambiente en su barrio, y uno de sus logros es el haber logrado restaurar un bosque que tenían en su propia escuela y que, pues, gracias a su gestión, a la gestión de su maestra, que en paz descanse, y de muchos de sus compañeros e incluso de padres de familia, lograron restaurar ese parque. La situación en que se encuentra hoy Andrés Ocampo es en la situación en que está el país. El próximo 26 de agosto se va a llevar a cabo en Colombia una consulta anticorrupción. Él integra un comité que precisamente lo ha conformado con jóvenes para impulsar la participación de los ciudadanos colombianos
en esa consulta del 26. ¿En qué consiste? Primero, ¿cómo está conformado el comité, Andrés, y qué es lo que se pretende? Bueno, el comité se llama El Valle dice 7 veces sí. Parte de una importante idea, y es que aquí en el Valle del Cauca la consulta anticorrupción depende de los jóvenes. Sin el apoyo de los partidos políticos, los jóvenes estamos sacando adelante la consulta anticorrupción. Entonces tenemos liderazgos de diferentes fuerzas políticas y de diferentes ideologías políticas. Estamos hablando de jóvenes que fueron protagonistas de la campaña presidencial de Sergio Fajardo, de Humberto de la Calle, de Gustavo Petro, también de diferentes colectivos y diferentes organizaciones independientes o que no están afiliadas a un partido político, como son los colectivos Actuemos, los colectivos Nos Unimos o Nos Hundimos, Coalición Ciudadana y personas militantes de los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, también el movimiento Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, jóvenes con Humberto de la Calle, como ya lo mencioné, y también se nos han acercado ciudadanos sin afiliación política que han querido sacar adelante la consulta anticorrupción y estamos trabajando con ellos. ¿Y esa consulta cómo surge? Recordémosle a la audiencia, la gente, especialmente los jóvenes, deben saber por quién originó ese proceso, por qué se originó y quién fue esa persona que jalonó esa conducta, esa consulta en el gobierno y ya es un mandato. Logró que de una idea se convirtiera en un mandato, que es lo que vamos a hacer el 26 de agosto. ¿Quién fue? ¿Quién fueron los gestores? Bueno, la consulta anticorrupción tiene 7 mandatos, 7 propuestas, 7 puntos. A raíz de 2, 3 años en el Congreso de la República se presentaron algunos de esos 7 proyectos y estamos hablando que fueron presentados por diferentes bancadas, diferentes senadores, diferentes representantes. Desde la Alianza Verde se presentaron unas propuestas, desde el Centro Democrático en cabeza de Iván Duque, hoy el presidente electo, también se presentaron algunas propuestas, los liberales también presentaban algunas propuestas, pero lamentablemente no sabemos por qué al Congreso de la República no le interesaba o no le convenía y se hundían, se archivaban, los trámites no se le daban. Entonces, a raíz de varios años se presentaron al Congreso de la República, pero no fueron aprobados o no se les dio el trámite correcto. En ese sentido, la Alianza Verde se ve obligada a citar a una consulta popular anticorrupción. Entonces, partamos del concepto consulta. Esta vez nos están preguntando los ciudadanos si queremos o no estos 7 mandatos. Entonces, la promotora nacional en su momento o actualmente también ha sido Claudia López, senadora de la Alianza, es senadora de la Alianza Verde, es candidata a la vicepresidencia de la República, pero yo creo que la consulta anticorrupción es de todos, no es de un solo color, no es de un solo partido político. Iniciaron 7 promotores a nivel nacional para la recolección de firmas y la inscripción ante la registraduría de la consulta, pero a raíz de unos meses, en muy poco tiempo, ya teníamos más de 30.000 voluntarios inscritos alrededor de todo el país con esta meta, con este sueño de sacar adelante la consulta anticorrupción. Y esos 30.000, lo anuncias, eran 30.000 voluntarios, gente que estaba trabajando en la recolección de la firma. Sí, ¿cuántas firmas logró recolectar? Más de 4.300.000 firmas. Tenemos que reconocer y resaltar que la consulta anticorrupción es un mecanismo de participación ciudadana, pero no cualquier mecanismo de participación ciudadana. Es la primera vez en la historia de Colombia que se cita a una consulta popular y es el mecanismo de participación ciudadana más apoyado por los colombianos, es decir, más participativo por la ciudadanía colombiana en la recolección de firmas. Pues puede ser muy exigente en firmas porque nos pedían alrededor de 1.700.000 firmas, pero se entregaron a la registraduría más de 4.300.000 firmas, el mecanismo de participación ciudadana más apoyado. 4.300.000 firmas le dieron a Colombia la opción de decir sí o de decir no a 7 preguntas concretas que buscan precisamente frenar la corrupción en Colombia. Una primera pregunta tiene que ver, Andrés, con si reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. ¿Qué decir a por qué esa pregunta? Bueno, yo quisiera, qué pena, antes de entrar en materia de la consulta, resaltar algo.
Uno de los puntos o de las fases que vivió la consulta anticorrupción fue el debate de conveniencia en el Senado de la República. Los senadores tenían que decir sí o no, citamos consulta popular. No podían cambiarle ni una coma, ni un punto, nada. Solamente es un debate de conveniencia de sí y no. Y tengo que resaltar que la consulta anticorrupción fue apoyada en el Senado de la República por mayoría. No hubo ni un solo a favor, hubo ni un solo voto en contra de la consulta. Todos los votos en el Senado de la República fueron a favor. Es decir, ha sido apoyado por los rojos, por los verdes, por los amarillos, por los senadores de todas las bancadas. Entonces la invitación es para todos. Ahora sí entremos en materia de la consulta pero antes anticorrupción. de eso, porque era senador en ese momento, el actual presidente de la República, y de acuerdo a lo que nos manifiesta Andrés, él votó sí a la consulta. Sí, señor. Y también el jefe de él, que es el senador Uribe, Álvaro Uribe, también votó. Ahora que recuerdo muy bien, Iván Duque ya había renunciado al Senado porque estaba aspirando a la presidencia, pero sí invitó a su bancada del Centro Democrático en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y la senadora Paloma Valencia a que toda su bancada votara sí a la consulta anticorrupción. Entonces entremos ahora sí a la primera pregunta. ¿Está de acuerdo, sí, en que se le rebaje el salario y establece la cuantía a los congresistas y altos funcionarios del Estado? Ampliemos esa pregunta, Andrés. La primera pregunta, el primer mandato de la consulta anticorrupción, reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado de 40 salarios mínimos a 25 salarios mínimos. En promedio, un colombiano gana un salario mínimo. Los congresistas están ganando 40 veces más que el colombiano promedio. Entonces, vamos a desmentir desde ya varias noticias falsas o varios mitos que han surgido alrededor de este punto. Este punto solamente va a afectar a 395 personas en Colombia. Estamos hablando solo de los congresistas y solo de los altos funcionarios. No va a afectar el salario mínimo, no va a afectar el salario de los policías, de los militares. Insisto, solo 395 colombianos serán afectados por este punto. Es decir, las personas que ganan 25 salarios mínimos o menos no van a ser afectados. La segunda consulta que se le va a formular a los colombianos, se nos va a formular a los colombianos el próximo 26 de agosto, dice: cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Correcto, ese es el segundo punto. Hoy tenemos un problema en la sociedad colombiana. Puede tener un político corrupto una condena, pero o la cumple en su casa, entonces existe el beneficio de casa por cárcel o en mansiones con todos los privilegios. Entonces, este punto va a ayudar a que se les obligue al político corrupto, al político condenado por corrupción, que pague cárcel como cualquier ciudadano. O sea, no es nada descabezado y no es nada del otro mundo. Nuestra Constitución dice que los colombianos deben pagar cárcel, los políticos también deben hacerlo, pero también tiene un enfoque muy importante y es: a quien sea condenado por corrupción se le prohíba volver a contratar con el Estado. Hoy tenemos un caso que es el de Odebrecht, que se le descubrió el caso de corrupción y después de descubrir el caso de corrupción demanda al Estado colombiano por alrededor de 4 billones de pesos por unos malos trámites que se hicieron. Hoy en día Odebrecht puede volver a contratar con el Estado porque este mandato no ha pasado. Pasando este mandato podemos evitar que eso pase en futuras ocasiones, que Odebrecht y que demás corruptos vuelvan a contratar con el Estado. La pregunta número 3, contratación transparente, obligatoria en todo el país. El punto 3 quiere acabar con la contratación a dedo, que el político que llega dé contratos a dedo por pagar favores políticos, por llenarse malos dineros de plata. Entonces la idea es que se generen pliegos tipo o concurso. La meritocracia es muy importante en este punto. Entonces la idea es que el político no esté nombrando a dedo, sino que hayan unos pliegos estandarizados para escoger las personas más aptas en los diferentes cargos. La pregunta número 4, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Bueno, la consulta anticorrupción tiene también un enfoque muy importante y es la participación ciudadana. Y el cuarto punto nos dice eso. La idea es que los colombianos sepan cuántos recursos tenemos, en qué se van a invertir esos recursos y cómo se van a invertir. Entonces el 4 punto va a exigir audiencias públicas para que los ciudadanos puedan participar dentro de eso. Entonces, por la corrupción vemos afectada la educación, la salud, la vivienda, el transporte público. Los ciudadanos vamos a poder participar. Si votas en el mandato cuarto, sí.
La pregunta número 5, congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Bueno, muchos colombianos no sabemos cómo los congresistas votan a sus proyectos de ley, no sabemos si asisten, no sabemos cómo es esa forma de legislar. La idea es que el mandato quinto obligue a que los congresistas estén rindiendo cuentas de su gestión, de su votación, de si asisten al Congreso de la República, porque ¿qué pasa cuando un colombiano promedio no asiste al trabajo? Pues se le sanciona, pueden hasta despedirlo. Entonces la idea es que como es un servidor público, el congresista de verdad vaya a trabajar y a legislar a favor de la ciudadanía. Y la pregunta número 6, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio. Este punto es muy importante porque nos va a ayudar a que el político nos diga con cuánto entra al cargo de elección popular y también con cuánto sale, y justifique por qué tiene esos bienes o esos presupuestos dentro de sus cuentas. Entonces, hoy vemos una práctica tradicional, una práctica corrupta dentro de este mundo de la política, y es que un político puede poner bienes a nombre de su familia, a nombre de otras personas, hasta a nombre de sus empleados, hemos visto casos. Entonces, este punto nos ayuda no solamente a que el político ponga pública su declaración de renta, sino también, como dice el mandato, que haga público también sus conflictos de interés, es decir, alrededor de su familia, qué bienes hay. La pregunta número 7 y última, no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en corporaciones públicas. Bueno, este punto también es muy importante, como lo acabas de mencionar, la idea es limitar a máximo 3 periodos en todas las corporaciones públicas. De entrada, tenemos que desmentir noticias falsas y mitos de que dice que la consulta anticorrupción no puede ni siquiera mermar un poquito de lo que es la corrupción en Colombia, porque solamente quiere atacar la corrupción que hay en el Congreso de la República. Este mandato y otros mandatos que hemos mencionado van en vía a toda la política colombiana. Es decir, estamos hablando no solamente del Congreso de la República, Cámara y Senado, sino también estamos hablando de la Asamblea Departamental, estamos hablando del Consejo Municipal, los consejos distritales, y estamos también hablando de las juntas administradoras locales, hasta las entidades públicas o corporaciones públicas que hay en nuestras comunas. Limitar a 3 periodos, ¿por qué? Hemos visto casos, por ejemplo, el senador más sonado o más famoso por justo en este punto es Gerlain, que duró 49 años en el Congreso de la República, toda una vida los colombianos pagándole su salario y pagándole diferentes beneficios. Entonces la idea es limitarlo para que no tengan tanto tiempo en las corporaciones y también para darle oportunidad a jóvenes y además personas que quieren incursionar en la política. Andrés, ha sido un placer tenerlo en nuestra tertulia, el rostro humano de la noticia, en un tema de tanta actualidad como es precisamente la convocatoria a que aprobemos el próximo 26 de agosto la lucha anticorrupción a través del acuerdo a que vamos a llegar los colombianos votando favorablemente esta consulta que, repito, será el 26 y al cual podemos asistir absolutamente todos los colombianos para manifestar nuestra posición en torno a este tema que le está costando a Colombia, nos está costando a los colombianos 50 billones de pesos anuales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Recordar que la lucha en contra de la corrupción es tarea de todos los colores, de todas las ideologías políticas, porque la corrupción roba uribistas, roba santistas, roba petiristas, roba a todos los colombianos. Entonces, este 26 de agosto, en 9 días nomás, sal y vota 7 veces sí. Muchas gracias. El próximo 26 de agosto, todos los colombianos podremos votar para decidir sobre la lucha contra la corrupción. A esta iniciativa la respaldaron más de 4.300.000 firmas. Fue necesario que el Congreso la aprobara y que luego el presidente de la República la convocara. En la tarjeta electoral, usted podrá votar sí o no para que se realicen los siguientes cambios: reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. De aprobarse, los parlamentarios pasarían de ganar 40 a 25 salarios mínimos. Evitar que los corruptos paguen su condena en cárceles especiales y permitir al Estado terminar unilateralmente cualquier tipo de contrato con los implicados en corrupción sin tener que pagar una indemnización.
Contratación transparente obligatoria en todo el país. No más licitaciones a la medida de los amigos y que todas las convocatorias se hagan con pliegos tipo previamente establecidos y conocidos por los aspirantes. Audiencias públicas con participación de la ciudadanía. No más cupos indicativos ni mermelada o auxilios parlamentarios. Que los ciudadanos decidan a qué obras van dirigidos los recursos públicos. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. El trabajo de los parlamentarios deberá someterse al escrutinio y el control de todos. Hacer públicas las propiedades, bienes e ingresos de políticos elegidos. En caso de incumplir la norma, podrían enfrentar un proceso de extinción de dominio donde más les duele, el bolsillo. No más atornillados en el poder. Los elegidos solamente podrán permanecer máximo 3 periodos en corporaciones públicas.